Bienvenido al audiolibro de La ciudad recién nacida. Comencemos por el prólogo. El autor nos habla de barrios donde hemos nacido, echado raíces, crecimos y dimos nuestros primeros pasos, las primeras correrías, los primeros besos. Unos seguimos con nuestras vidas, algunos marcharon y otros quedaron. Escribir un libro es una tarea grata y emocionante, que te hace recordar y al mismo tiempo, hace volar la imaginación creando situaciones que te hubiesen gustado que se produjeran. No deja de ser una ficción, pero eso sí, narrando la historia de una barriada cualquiera de Madrid. Nace desde el recuerdo de aquella gente que cuando éramos niños o cuando ni siquiera habíamos nacido, ellos forjaron las raíces de lo que hoy somos, gente honrada y trabajadora, gente que siempre tuvieron muy claro cómo guiarnos por el mejor camino. Es un homenaje y agradecimiento a personas, lugares, bares, rincones, establecimientos. Se trata de reconstruir el ambiente de un barrio desde finales de los años 60 hasta finales de los años 90, es el homenaje a nuestros padres, a nuestros vecinos, a los trabajadores, en especial a los de la Barreiros. En primer lugar, y debido a que en este país la cultura es cara, he decidido poner como precio a este libro a 0 céntimos de euro, es decir, la descarga es gratuita. Yo no he tenido la intención de hacer esto para ganar dinero, sino para homenajear a gente a la que le debemos tanto. La acción narrada en esta serie de libros no es el de los arrabales, sus protagonistas y obviamente, la ciudad Los Ángeles, es un barrio de la periferia de Madrid que pertenece al distrito de Villaverde, construido por bloques numerados entre los años 1953 hasta mediados de los años 70, habitada en su amplia mayoría por gente de Extremadura, Castilla, Andalucía y también madrileños. Es un modesto barrio de gente trabajadora donde la droga dejó terribles heridas que nunca cicatrizarán del todo, en múltiples familias. Los nombres de los personajes son ficticios, pero sus características están basadas en gente conocida de aquel lugar y de aquella época. Tan solo se ha decidido utilizar los nombres reales de gente que existió como modo de homenaje para evitar que su memoria no caiga en el olvido. Del mismo modo se omiten nombres de los delincuentes y de miembros y fuerzas de seguridad del Estado, realizados ambos de manera ficticia. Los personajes fueron de lo más dispares. Hubo jóvenes que llegaron a la ciudad desde sus primeras construcciones a finales de los años 50, cargados de ilusiones en aquellos difíciles tiempos, que decidieron implantar su vida en unas pequeñas colonias en construcción, en medio de la nada, rodeados de huertas, campos de tierra, y hasta restos de trincheras de la guerra civil. Dichos terrenos años más tarde se convertirían en nuevas colonias. Antes de que aparecieran los primeros comercios, tenían que ir San Fermín, cruzando la carretera de Andalucía y atravesando el campo para comprar lo más básico. La vida era extremadamente complicada si lo comparamos con las comodidades de ahora. Sírvase como ejemplo que, la basura era recogida por un señor que venía en un carro tirado por un burro sin especificar el número de días a la semana, dependiendo del número de habitantes de cada lugar. Posteriormente, en 1960, comercialmente creció de manera mastodóntica, había aún mucho terreno virgen y edificable, y es así como justo al lado de estas grandes galerías se construyó un colegio público, el Barcelona. Comenzaron a construir otras galerías comerciales, más pequeñas pero que darían por igual un gran servicio a los residentes de los primeros bloques más antiguos debido a su cercanía. Así, de esta manera nació la ciudad de Los Ángeles. La llegada del primer alcalde socialista elegido en democracia en 1980, don Enrique Tierno Galván, que pudo comprobar dando un paseo una mañana de domingo, como las aceras de este y otros barrios, no eran de adoquines como en las zonas adineradas de la ciudad, sino que eran de gravilla y piedritas. Piedrecitas y barrizales,
no existían zonas verdes en los límites, el cuartel de ingenieros y la fábrica de coches de Eduardo Barreiros, que albergó las fabricaciones de automóviles Inca, Chrysler, Talbot y por último Peugeot, su inolvidable sirena que anunciaba los turnos de entrada y salida, fue uno de los sonidos característicos del barrio. El grupo de amigos que protagoniza esta historia, parten del punto de inicio en la España de 1966, vivieron una infancia dura marcada por la migración en su inmensa mayoría, por una dictadura cruel e inhumana, que poco a poco y gracias al signo de los tiempos fue creando fisura tras fisura, llegando al aperturismo en cuentagotas. Los protagonistas de esta historia, músicos, albañiles, empleados de seguros, camareros, dependientes. Eso simplemente chicos de barrio. En los barrios contaban con un cuartel para que así Franco tuviera el control de la situación y evitar posibles levantamientos. Aún así, eran muy frecuentes y constantes, las manifestaciones, clandestinas. Como era de esperar, la sangre obrera derramada en cada movilización fue sustanciosa, pero el esfuerzo y el dolor merecían la pena ya que se conseguía el objetivo fijado, pero se pagaba un altísimo precio por ello. La policía de la época actuaba con una violencia muy contundente, no solo contra hombres, sino también contra mujeres y niños. En el último libro, la historia se desarrollada en los años 80 y 90, los hijos de los primeros protagonistas, serán los que tomen el nuevo relevo. Ellos se encuentran una democracia asentada y firme, en unos años que realmente se vivió muy bien, había comodidad y una explosión cultural que dieron ganas de hacer cosas muy novedosas, a pesar de los problemas de crisis económicas, devaluaciones de la peseta y una altísima tasa de paro. Estos protagonistas, de alguna manera han permanecido desde su nacimiento en el libro, ya que dicho nacimiento fue noticia y fue reflejada en la primera época. Ellos son los que terminan por concluir la historia de un barrio cuyos cambios poco a poco han ido perdiendo su esencia, la desaparición del pequeño comercio tras la aparición de grandes centros comerciales, la llegada de inmigrantes, el cambio de moneda y la ansiada construcción del metro, un metro que desgraciadamente llegó tarde para mucha gente del barrio que nunca pudo tomarlo, son toda una serie de acontecimientos que terminan por transformar el barrio que conocíamos antes por otro totalmente nuevo, pero estos dos últimos acontecimientos no se narran en el libro al estar fuera del margen de tiempo donde transcurre la acción de la novela. Simplemente lo he mencionado para que el lector se haga una idea de cómo es actualmente y sus grandes cambios, de cómo era una barriada chabolista del siglo XX a cómo es ahora el mismo sitio pero en el siglo XXI. Deseando que esta historia sea de su agrado y de una placentera lectura, para usted que no ha vivido en el barrio puede que sea una historia más, pero para quien ha vivido en este barrio es más que probable que se sienta identificado con algún personaje, y es más, llegue a emocionarse. Esta es mi particular misión al escribir este libro, que el lector tenga el mismo sentimiento que tengo yo al escribirlo.